Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Entrevistas CNN. En esta oportunidad para hablar de uno de los temas internacionales que han acaparado las portadas, ¿no?, en estos últimos días, en los esfuerzos de Estados Unidos con Rusia y con Ucrania para poder avanzar precisamente en un plan de paz que permita el cese de las hostilidades después de casi 4 años de guerra. Y claro, con algunos esfuerzos diplomáticos que ha hecho la Casa Blanca en estas últimas jornadas, pero que la gran pregunta que queda, ¿no?, si es que efectivamente va a poder conseguir algo en el corto plazo. Vamos a analizar este tema precisamente a esta hora con Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terra, con quien queremos conversar precisamente respecto de su análisis que hace ante los esfuerzos de Estados Unidos con estos 12 países. ¿Ya lo tenemos conectado a esta hora? Ahí lo vemos en pantalla. Desde ya, muchas gracias, Alberto, por acompañarnos en esta oportunidad en Entrevistas CNN. Hola Isabel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Comencemos esta entrevista. ¿Cuál es actualmente la situación en la que están las negociaciones entre Estados Unidos y estos dos países? ¿Cómo ves tú precisamente la situación actual? La verdad es que ha ido cambiando mucho en pocos días. La semana pasada vimos que el viernes se había hecho público, más o menos público ciertamente, este plan de 28 puntos que había, digamos, entregado Donald Trump a Ucrania. Y el fin de semana vimos en Ginebra una serie de negociaciones destinadas a pulir, a mejorar estos 28 puntos, se estarían reduciendo a 19. Pero lo cierto es que Rusia se mantiene en una posición bastante intransigente. De hecho, no se ha pronunciado respecto de esta propuesta, que ya de por sí es polémica en la medida que no hemos visto la participación del gobierno de Ucrania ni de los países europeos respecto de cómo debería terminar la invasión rusa a Ucrania, que como tú bien dices, en pocos meses va a cumplir 4 años. Alberto, bueno, hemos visto esfuerzos de Estados Unidos, lo vimos en estas discusiones precisamente con Rusia hace algunos días atrás, posteriormente en Ginebra, con Ucrania, ya más recientemente en Abu Dhabi. Han pasado varios días. ¿Se desvanece la esperanza de poder conseguir alguna especie de acuerdo detrás de este plan que inicialmente tenía 28 puntos y ahora, hasta lo que se sabe, tendría 19? ¿Cómo lo ves tú en ese aspecto? Hasta el momento pareciera que el plan pierde fuerza. No es la primera vez que esto ocurre desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca y fundamentalmente la razón se debe probablemente a la postura rusa respecto de ciertos puntos en los que, por lo visto, no hay acuerdo. Hay que recordar que dentro de los 28 puntos había claramente aspectos que a Ucrania le perjudicaban directamente. O sea, en primer lugar, el hecho de renunciar completamente a las provincias de Lugansk y Donetsk, que no están 100% en manos rusas. También el hecho de renunciar a la posibilidad de ingresar a la OTAN. Ahí estaríamos viendo que Rusia estaría de algún modo generando un veto sobre la OTAN, lo cual es inaceptable. Por otro lado, la exigencia de reducir prácticamente a la mitad su contingente militar, renunciar a la posibilidad de que fuerzas aliadas pudieran instalarse en Ucrania como una especie de fuerza de disuasión ante la posibilidad de un futuro ataque ruso, etcétera. Entonces, en ese aspecto son muchos los puntos en los que evidentemente, y el presidente Zelensky lo dijo, iban a estudiar esa propuesta y ver dónde se podían hacer algunos ajustes. Pero al parecer el gran problema es Rusia, que no estaría del todo satisfecha con esta primera propuesta.
Alberto, y en esa misma línea, ¿cómo compatibilizar las líneas rojas de los 12 países? Tú mencionabas precisamente algunos de los puntos que se han filtrado, ¿no?, en las últimas jornadas respecto del plan de 28 puntos, donde se habla de ceder el territorio de Ucrania y con ello también el reconocimiento, ¿no?, de la península anexionada ilegalmente de Crimea por parte de Rusia, ¿no? ¿Cómo compatibilizar entonces estas posturas que tienen ambas naciones en medio de este conflicto? ¿Qué se puede hacer allí? La verdad es que es muy difícil. Ucrania es una guerra compleja en muchos aspectos y que ha tenido alcances enormes, no solamente para ambos países, sino para toda Europa y el mundo. En ese aspecto, si vemos aquí que Ucrania, el país que fue invadido por Rusia, es una potencia, miembro permanente del Consejo de Seguridad, potencia nuclear, etcétera, aquí tiene que haber costos. ¿Costos para quién? Costos para Rusia. No puede quedar la sensación de que un país puede invadir a otro y que los costos de esa acción militar de iniciar una guerra sean marginales. En todas las propuestas y borradores que hemos visto hasta ahora, no se habla de sanciones contra Ucrania, no se habla de reparaciones de guerra perdón, no se habla de sanciones para Rusia ni reparaciones para Ucrania. Al mismo tiempo se establecen una serie de condiciones impuestas, no negociadas sobre el gobierno ucraniano, que sientan un muy mal precedente. Me parece que en este aspecto podríamos estar muy cerca de un nuevo escenario en donde la propuesta que en algún momento generó tantas expectativas y esperanzas vuelve a diluirse, vuelve a entramparse. Rusia está en una posición bastante dura y de algún modo Vladimir Putin apuesta a seguir prolongando este conflicto en beneficio de Rusia, sabiendo que el tiempo corre de algún modo en contra de Ucrania en la medida que, bueno, nosotros aquí estamos muy cerca de iniciar el verano, allá se va a Sí. iniciar el invierno, un invierno muy duro, que es una condición muy difícil para la guerra y que en los años anteriores, por ejemplo, Rusia ha utilizado estratégicamente atacando centrales de energía, cortando la electricidad, privando a la población civil ucraniana de calor, como una manera de ejercer aún más presión y castigo sobre Ucrania. Bueno, y en esa misma línea también, haciendo alusión al contexto, ¿no? Están a puertas de ingresar al invierno en el hemisferio norte, lo vimos en años anteriores, por cierto, las dificultades para los ucranianos precisamente, pero además se ha agregado recientemente una presión adicional a Zelensky, ¿no?, por un escándalo que estaba atravesando su gobierno más recientemente. ¿Crees que estos factores adicionales pueden llevar eventualmente a Ucrania a aceptar un acuerdo que en rigor no los beneficiaría como ellos esperan, sobre todo como esperaban al inicio de esta guerra? Efectivamente, hace un par de semanas estalló un escándalo por corrupción que ha afectado gravemente al gobierno del presidente Zelensky, que rápidamente inició una investigación alejando a los responsables, etc. Eso claramente ha sido capitalizado por Rusia, que de hecho incluso muchas veces ha puesto dentro de los diferentes planes la condición de que Zelensky renuncie, incluso ha cuestionado su legitimidad básicamente porque el periodo original de su mandato expiró y él continúa todavía en funciones. La explicación de eso se da en la constitución rusa, perdón, en la constitución ucraniana, que establece que en caso de una guerra, el jefe de gobierno se mantiene en funciones. Eh, Sin duda que eso ha sido un tema complicado, una mancha en este proceso, pero que corre por un carril paralelo. Aquí lo que estamos hablando es de una invasión a gran escala, dado que ya en 2014 Rusia se había apropiado de la península ucraniana de Crimea de manera completamente ilegal. Frente a eso, la comunidad internacional del 2014-2015 tuvo una respuesta muy débil, que claramente no logró disuadir a Rusia de ir por un segundo asalto, que fue básicamente la invasión a gran escala del 2022. Y Albert, hoy, no, sí, sí, no, por adelante. favor, continúe su idea. Y frente a eso, lo cierto es que esto no solamente involucra a Ucrania. En los últimos meses hemos visto cómo muchos países de Europa, estamos hablando de Alemania, Bélgica, Francia, Reino Unido,
han entrado derechamente en un escenario de preparación para un conflicto abierto con Rusia. Son muy pocos probablemente los actores políticos europeos que creen que se puede confiar. Y Sí. hemos visto cómo Francia y Alemania han reactivado el tema del servicio militar, no obligatorio, sino voluntario, pero a partir de los 18 años con una remuneración. También se está hablando de obligar a la población, digamos que tenga 18 años, a hacerse exámenes médicos para saber con cuántas personas se cuenta en caso de tener que aumentar con voluntarios el contingente militar actual. Son muchos los documentos que se han filtrado que hablan del 2029 como una fecha posible para una guerra abierta entre Europa y Rusia, sobre todo considerando que esa acción militar posible, ¿verdad? Sí. Tendría su primera fase atacando a las repúblicas bálticas, Letonia, Lituania y Estonia, que son parte de la Unión Europea y que también son parte de la OTAN. Y Alberto. que, sí. Sí, no, y ya para ir cerrando nuestra entrevista aquí en Entrevistas CNN, bueno, hemos visto varias advertencias que ha lanzado Zelensky durante todo este periodo, haciendo alusión precisamente a eso, ¿no? A la preocupación de que este conflicto salga de la frontera de Ucrania y se dirija hasta otras naciones del continente. Pero ya para ir cerrando y brevemente también allí tu respuesta, Alberto, ¿crees que Putin está utilizando a Donald Trump para ganar tiempo en medio de este conflicto, teniendo en cuenta que durante estas últimas jornadas se han seguido lanzando ataques sobre Ucrania y particularmente sobre Kiev y la infraestructura energética? La sensación, la apariencia es que el presidente Trump cree que efectivamente puede tener un diálogo con Vladimir Putin y que cree que Vladimir Putin es sensible, por decirlo de alguna manera, a la presión estadounidense. Me parece que eso es un error. Me parece que el gobierno estadounidense no está calibrando correctamente cómo es tratar de negociar con Vladimir Putin. No hay que olvidar que estamos hablando de un ex agente del KGB, Sí. un hombre inteligente y estratégico, más allá de sus objetivos, y que Trump está intentando efectivamente convencerlo. Pero lo que vemos aquí es que el Kremlin se mantiene en una posición muy firme, ha resentido ciertamente las últimas sanciones, sobre todo a sus industrias petroleras, pero Putin se mantiene en una posición bastante firme e intransigente, que obliga al presidente Trump a hacer nuevas gestiones, reformular las propuestas, establecer nuevos diálogos con otros actores. Es muy difícil. Sí. Todo indica que vamos a llegar al cuarto aniversario de la guerra con la guerra aún en desarrollo. Lamentablemente no teniendo en cuenta los esfuerzos que se han intentado hacer durante todo este tiempo. Muchas gracias, Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre, por este completo análisis. Como siempre, un gusto también contar contigo precisamente en Entrevistas CNN. Muchas gracias. Gracias a ti, hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos aquí en nuestro